El plan eterno de Dios. Dios Padre, desde el ámbito de la eternidad, donde el tiempo no existe, donde el pasado, presente y futuro solo son aplicables dentro del ámbito de la creación, tuvo bien en diseñar, juntamente con su Hijo, un plan perfecto para dar a conocer las sobreabundantes riquezas de su gloria, mismas que revelan su carácter infinitamente santo. Este plan eterno consiste en un pacto en el que Dios Padre acuerda con su Hijo en crear un escenario mediante el cual Él manifestaría su carácter infinitamente santo, pero que también requeriría que su Hijo renunciara y se despojara temporalmente de su estatus divino y todo lo que eso conlleva, y venir al mundo manifestándose en carne, pero sin perder su esencia divina. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y versículo 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Hijo de Dios entonces vino a ser también el Hijo del Hombre. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todo, en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como les iba diciendo, este pacto fue hecho dentro del ámbito de la eternidad, y curiosamente digo fue hecho como si esto hubiera ocurrido en el pasado.
Al decir fue hecho, solo lo hago para dejar por sentado que ocurrió dentro de nuestra perspectiva temporal. Cuando el Padre y el Hijo acuerdan llevar a cabo este plan eterno, ellos ya tenían ante sus ojos el presente, el pasado y el futuro. Y esto se hace muy obvio en la escritura en el Salmo número 2. Salmo número 2, versículos 7 y 12. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él confían. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús, siendo igual a Dios, no podría haber sido creado, o literalmente engendrado. Lo creado y lo engendrado tienen un principio, pero Él es eterno al igual que el Padre. Isaías capítulo 43, versículos 10 y 11. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Para que podamos entender todo lo que este pacto eterno implica, también debemos entender la perspectiva no temporal del ámbito de la eternidad. Cuando el Padre dice, yo te he engendrado hoy, ahí mismo hace la aclaración de que eso es solo un decreto, cuyo cumplimiento es llevado a cabo cuando Jesús resucita al tercer día, después de haber sido muerto en la cruz y de haber sido sepultado. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su humana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Antes de la creación del mundo, Dios ya había contemplado la caída en pecado del hombre y había dispuesto a su Hijo como ofrenda de expiación para redimirlo, y ya había dispuesto su resurrección por el Espíritu Santo. Y este día es el que contempla a Dios desde la eternidad para entonces decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús no ha sido engendrado en un sentido literal, simplemente está recibiendo un título, un estatus, una investidura con el título de el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 3 al 8. Él es el resplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos.
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Ahora volvamos un poco al tema principal de todo esto. Dios creó el universo y a toda la humanidad para manifestar el esplendor de su gloria, sus atributos infinitamente perfectos: amor, misericordia, bondad, fidelidad, soberanía, omnipotencia, inmutabilidad, providencia, sabiduría, omnisciencia, presciencia, omnipresencia, santidad, justicia y demás. Y esto Dios lo ha logrado al manifestar su justicia. Isaías capítulo 5, versículo 16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Habiendo Jesús muerto en la cruz como ofrenda expiatoria para propiciar la justicia de Dios, ha cumplido con esto con el pacto eterno. La justicia de Dios ha sido manifestada y como consecuencia su carácter infinitamente santo ha sido revelado. Sus atributos infinitamente perfectos han sido expuestos ante todos los hombres. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Isaías capítulo 45, versículos 8, 12 y 13. Destilen, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia las nubes. Ábrase la tierra y dé frutos de salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, lo he creado. Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Yo lo he despertado en justicia, y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad y dejará libres a mis desterrados, sin pagos ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 11. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia,
anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, Creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 17, versículos 1 al 6. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.